Hola, ¿qué pasa? Bueno, ya comentamos que la cultura griega había acabado en crisis, que las polis tenían serios problemas porque estuvieron durante toda la época clásica dándose de palos. Así que vamos a ver qué ocurre a continuación. Venga, vamos para allá. Vale, recordad que al final de la época clásica las polis griegas quedaron bastante debilitadas. Esta situación va a acabar desembocando en lo que se conoce como la época helenística. Pero para ello tenemos que centrarnos en un reino que había al norte de Grecia, que era el reino de Macedonia. Macedonia era un reino montañoso que estaba al norte de lo que es Grecia. Y aunque había adquirido numerosas costumbres y aspectos culturales de los griegos, estos los consideraban bárbaros. Nunca había destacado demasiado porque además era una región bastante pobre, no tenía tampoco ejércitos poderosos porque no podía mantener un ejército como era la falange de los griegos, no podía tener soldados, un ejército tan grande de hoplitas porque las armaduras eran caras y, como ya he comentado, pues era un reino bastante pobre. Esta situación empezaría a cambiar en el siglo IV gracias a su rey, Filipo II de Macedonia. ¿Quién era este señor? ¿Qué es lo que hizo? Pues bien, este señor era sobre todo un militar y era muy consciente de la situación que tenía Macedonia y al mismo tiempo de la situación de debilidad que había en Grecia. Decidió aprovechar las fortalezas de uno y las debilidades de otro y la verdad es que le salió bastante bien. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Macedonia, como he comentado, no tenía una falange muy poderosa, pero lo que sí tenía eran muy buenos caballos. A diferencia de Grecia, que como ya comenté en otros vídeos, pues sus jinetes no destacaban mucho. Entonces, si su punto fuerte eran los caballos y su punto débil era los soldados de a pie, pues este señor decidió convertir el punto débil en punto fuerte y creó lo que se conoce como la falange macedonia. ¿En qué consistía? Bueno, recordad que la falange hoplítica, la falange griega, se basaba en un escudo muy grande, en mucha coraza y en la lanza. Aquí va a eliminar prácticamente la coraza, dejando solo el casco y el escudo. El escudo va a ser más pequeño. En general va a intentar hacer que los soldados sean más baratos para solucionar este problema que hemos dicho, que es que Macedonia pues no era tan rica. Y va a añadir una cosa, que son estas picas que veis, como podéis comprobar, son larguísimas, que se llaman sarisas. ¿En qué se basaba esta falange? Pues a diferencia de la griega, que era básicamente estar muy acorazados y muy juntos, aquí se basa en que el enemigo ni se acerque. Porque con esas lanzas se pueden atacar soldados desde 5 o incluso 8 filas en algunos casos. Y entonces pues tú acércate que a lo mejor te das un pinchazo. Claro, luego los soldados estaban muy bien entrenados porque Filipo se preocupó muchísimo por la disciplina y por tener unos soldados muy competentes para poder girar y darse la vuelta en caso de ser necesario y así no verse rodeados por el enemigo. Y claro, a esto se juntaba la caballería, que como ya hemos dicho, la caballería macedonia era bastante buena. Entonces, con estas reformas, pues de repente pasó de tener un ejército muy débil a tener el ejército más poderoso que había en ese momento. Y con este ejército lo que hizo fue lanzarse a la conquista de toda Grecia. Y de Tracia también, que está al norte. Y de hecho lo consiguió aprovechando pues eso, esa situación de crisis y de conflicto que había en las polis. Pues Filipo, con este nuevo ejército que superaba por mucho al que tenían los griegos, pues empezó a conquistar todo el territorio griego a excepción de Esparta. Esparta fue la única región que no acabó bajo el reino de Macedonia. Bueno, y Épiro, que como tal no la conquistó, sino que se aliaron. Y una vez había conquistado toda Grecia, Filipo estaba dispuesto a continuar con sus conquistas, a crear un imperio. ¿Y hacia dónde miró? Pues hacia ese imperio persa que durante años había sido el enemigo ancestral de Grecia y que en estos momentos pues también se encontraba en una situación de debilidad porque tenía muchas luchas internas
Y entonces pues Filipo vio la oportunidad con este nuevo ejército y con estos soldados tan bien entrenados que tenía de someter al Imperio Persa. Pero le surgió una cosa, que es que lo asesinaron. Y lo tuvo que suceder su hijo, ya más conocido, Alejandro, al que rápidamente pasarían a conocer como Alejandro Magno. Este Alejandro había sido adiestrado desde niño por Filipo para sucederle como rey. Y de hecho le sucedió bastante bien. Y se propuso no solo completar la obra de su padre conquistando Persia, sino ir bastante más allá de eso. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. Este éxito se debió a varias cosas. En primer lugar, a que Alejandro pues era un gran estratega y además contaba con el ejército que había creado su padre, que como hemos dicho pues era de los mejores de su época. Además de esto, hay que destacar que Alejandro siempre se rodeó de gente muy capaz, en los que voy a destacar pues sus principales generales, que luego tendrían también mucha importancia. Uno sería Ptolomeo, miembro de la guardia personal de Alejandro Magno, conocida como los somatofilaques, que destacó pues como general en múltiples batallas, y además se sabe pues que era bastante amigo de Alejandro desde la infancia. Otro sería Hefestión. Hefestión combatió como líder de la caballería también en diversas batallas, y sobre todo era muy hábil como líder táctico. Fuera ya del combate, lo que era la preparación y tal, era muy eficiente. Dicen que era el mejor amigo de Alejandro Magno, incluso se dice que era su amante, iban juntos a todas partes y se tenían un gran cariño. Otro general a destacar sería Seleuco, que era el capitán de los Hipapistai, que era un cuerpo de élite que era sobre todo pues infantería ligera. Y el veterano y luego estaba el veterano Antígono, también llamado el Tuerto, que había luchado junto al padre de Alejandro Magno y después combatió junto a Alejandro Magno. Estos serían algunos de los principales, pero había muchos más y tampoco me voy a poner ahora a enumerarlos todos, porque ya bastante turra estoy dando. Bueno, y en cuanto a lo que era la conquista que llevó a cabo Alejandro Magno, podemos dividirla en tres fases. En la primera, conquistaría la región de Asia Menor, la región de la antigua Fenicia, la región de Egipto. En una segunda, conquistaría lo que es la región de Mesopotamia y parte de Persia. Aquí tendría especial importancia la batalla de Gaugamela, en la que Alejandro vencería al rey Darío III, rey de los persas, y a partir de ella empezaría lo que es el declive absoluto de los persas. Y la última sería la conquista de lo que queda del Imperio Persa, la conquista de parte del territorio de los escitas y la conquista de parte del territorio en la India, donde tras una serie de batallas más o menos infructuosas y el hecho de que los soldados casi se les rebelan porque ya estaban hasta las narices de seguir avanzando y de seguir viajando y de llegar a sitios totalmente recónditos en esa época, pues Alejandro decidió volver. Volvió y se dispuso a conquistar Arabia. Pero, como son las cosas, que Alejandro murió, cogió fiebres, algunos dicen que lo envenenaron, otros que le pegaba demasiado la bebida, otros que pilló malaria. El caso es que cogió fiebres y Alejandro murió. Alejandro murió sin haber terminado de organizar su imperio y de hecho no había dejado un sucesor como tal. Entonces, a su muerte, estalló una guerra entre sus más importantes generales que se dividieron el imperio. Estos serían conocidos como los reinos helénicos o reinos sucesores. Y los más importantes serían los siguientes. En Mesopotamia y Persia se quedaría Seleuco y formaría la dinastía Seleucida. En Egipto se quedaría Ptolomeo y fundaría la dinastía ptolomeica. En la región de Asia Menor se quedaría Antígono y fundaría la dinastía antigónida. Luego, en la región de Tracia se quedó Lisímaco y en la región de Macedonia y posteriormente Grecia se quedó Casandro.
Este último, además, se encargó de asesinar a la esposa y al hijo de Alejandro Magno para asegurarse de que nadie le quitase el poder y de que no hubiese un sucesor. Y así fueron pasando los siglos y estos reinos helénicos combatieron, unos conquistaron territorios de otros, fueron evolucionando, fueron cambiando, fueron trayendo la cultura griega a todos los territorios que poseían, y así estuvieron hasta que uno a uno pues fueron cayendo, o bien frente a Roma o bien frente a otros enemigos. Bueno, y aunque el imperio de Alejandro Magno duró poco, desde luego su huella sí que fue importante y perduró en forma de lo que conocemos hoy en día como helenismo. ¿En qué consistió esto? Bueno, recordad que el imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta la India. Pues en todos estos territorios se extendió normalmente la cultura griega. El griego era el idioma oficial, la religión griega, los templos griegos se construyeron por todas estas regiones, la moda, el pensamiento, la filosofía, el arte, las ciencias. Fue una época de un esplendor grandísimo en todos estos aspectos. Porque de repente el mundo griego ya no era solo la pequeña región que conocíamos antes, sino que se ampliaba desde Grecia hasta la India, hasta Egipto, hasta Turquía, etcétera. Todo eso era el mundo griego, en cierto modo. Más bien era el mundo helénico. En estas sociedades, pues, bueno, evidentemente todo no era tan bonito porque muchas veces había desigualdades entre los griegos, que eran como ciudadanos de primera, y los habitantes originales, que podían ser de segunda. Eso dependiendo de la región. Pero también estos pueblos aportaron a los griegos. Y entonces, pues, de este intercambio cultural en el que las culturas de Oriente aportaron a los griegos y los griegos aportaron a las culturas de Oriente, pues surge lo que conocemos como helenismo. En esta época destacan además las ciudades, que tuvieron una gran importancia. Podemos hablar, por ejemplo, de Pérgamo, en la región de Asia Menor, de Apamea, en la región de Siria, o de Alejandría, en Egipto. Estas ciudades eran además unos centros comerciales importantísimos. Tenían unos puertos inmensos y allí descargaban y cargaban mercancías de todo el mundo. Y en esta situación, pues la cultura fue floreciendo, estos imperios fueron creciendo, otros fueron decreciendo, combatieron unos contra otros, y mientras tanto, pues empezó a surgir en unas recónditas regiones de Italia, pues una unión de tribus que acabaría formando lo que sería Roma. Y esos romanos, pues, darían el último golpe de gracia a esta cultura helénica, conquistándolos.